Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 19. Como siempre vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Buen Dios, ayúdanos a saber, a entender que aún en ciertos detalles que aparentemente no tienen un significado tan profundo, podemos encontrar las verdades de que tú quieres estar con nosotros y de que quieres remover cualquier inmundicia que nos aleje de ti. En Jesús, amén. El capítulo 19 de Números nos trae dos elementos principales, dos elementos bastante importantes y que aparentemente no se relacionan el uno con el otro, pero en realidad ellos dos coexisten. El uno no puede existir sin lo otro. ¿De qué estoy hablando? En la primera parte del libro de Números, del capítulo 19, se habla del ritual de la vaquilla roja, o de, como algunas versiones lo tienen, la novilla alazana. ¿Cuál es este ritual? Cuando nosotros empezamos a leer, aparentemente esto no tiene ninguna relación con lo que hemos estudiado en Levítico. Porque miren, dice, los hijos de Israel deben traer una novilla alazana, sin defecto, que no tenga manchas y que nunca haya sido usado para el trabajo. Se la daréis al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Hasta aquí esto es muy similar a algo que vimos en el libro de Levítico, que era cuando un animal era degollado, la sangre se recogía y luego se llevaba dentro del santuario y entonces se esparcía con el dedo enfrente del velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. O sea, hasta aquí esto era normal dentro de estos sacrificios que requerían que la sangre fuera al lugar santo. Usualmente eran sacrificios grandes como el de este caso, el de una novilla, y correspondía cuando un animal grande se ofreciera porque el pecado era corporativo. Por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 4. Ahora, aquí es lo que sigue, es lo interesante. La novilla será quemada en su totalidad. Y todo se va a quemar, su cuero, su carne, su sangre, su estiércol, todo. Y el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y escarlata y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, el que la haya quemado lavará su ropa con agua, y quedará inmundo hasta el atardecer. Ahora, un hombre sale y recoge las cenizas de la novilla y las deposita fuera del campamento en un lugar limpio. Y la congregación de los hijos de Israel las va a guardar para el agua de la impureza, es agua para purificar del pecado, dice el texto. El que haya recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa, quedará inmundo y esto será un estatuto perpetuo. Aparentemente esto es muy raro, porque este es el único rito donde un animal se quema por completo fuera del santuario. Y no solo eso, sino que ahora las cenizas tienen un sentido de purificación. Ahora, todo esto va a estar relacionado en lo siguiente. Si ustedes notan, hay un énfasis en el texto en que la novilla es roja y luego cuando la novilla se va a quemar, los elementos que se le agregan, la madera, el hisopo y la escarlata, todo esto genera un efecto donde las cenizas de la novilla tenían un color rojizo. Y entonces las cenizas de la novilla, al tener un color rojizo, cuando se mezclan con agua, las cenizas van a funcionar como si esto fuera, al combinar cenizas y agua, esto va a funcionar como si fuera sangre. Y esa sangre, ustedes hemos estudiado en el libro de Levítico, la sangre en el libro de Levítico, aunque en algunos casos ella contamina, en la mayoría de los casos la sangre, la manipulación de la sangre de un animal, la función de ella es purificar, ¿no? Purificar de lo que haya que purificar, en algunos casos del pecado, pero en algunos casos de la impureza ritual. Ahora, es supremamente interesante que, si ustedes notan, estos ritos de esta novilla ocurren fuera del santuario, ocurren bajo la supervisión de un sacerdote y además ocurren con la intervención de personas laicas. Entonces, claramente el ritual de la novilla no es un ritual que solo pueden ejercer o solo pueden participar los sacerdotes. O sea, estamos hablando de un ritual diferente. ¿Por qué se instituye este ritual? Resulta y pasa que la primera parte de este ritual o del capítulo de Números donde se instituye tiene que ver con la segunda parte, que es donde se habla acerca de la impureza de los muertos.
Cuando estudiamos el libro de Levíticos, dijimos que habían 3 tipos de impureza: la impureza ritual, la impureza moral y la impureza de los animales de Levítico 11. Dijimos que la impureza ritual es esta impureza que deriva de ciertas sustancias, que es transmisible, se toca, ¿cierto? Se puede contagiar, que esta impureza no es pecado y que esta impureza era temporal y que habían unos rituales para remediarla. Entonces hablamos de que habían distintas fuentes de impureza. La sangre, por ejemplo, la descarga menstrual de una mujer, o el semen de un hombre, o en algunos casos también se incluían ciertas enfermedades que afectaban la piel. Todo esto generaba impureza, pero la impureza más potente dentro del sistema israelita era la impureza de los muertos. ¿Por qué? Porque recordaremos que la impureza ritual se relaciona con la muerte y por lo tanto la impureza ritual es opuesto a la santidad de Dios, que se relaciona con la vida. Entonces, lo que es impuro es aquello que se relaciona con la muerte, y por eso lo muerto, o sea, el cadáver mismo, es aquello que tiene el potencial para contaminar, el mayor potencial para contaminar en todo el Pentateuco. Porque el cuerpo de una persona podía contagiar a aquel que lo tocaba, pero también contagiaba todo aquello, si el cuerpo está en un lugar cerrado, entonces contagiaba o hacía impuro ritualmente a todo aquello que estaba en el mismo espacio cubierto por ese techo. Aún si había un recipiente que no tenía tapa, y lo que estaba dentro del recipiente también era considerado inmundo, porque la inmundicia del muerto era penetrante, era lo que más se podía esparcir. Contrario, ejemplo, a la mujer menstruante, que si la mujer menstruante se sentaba en una silla, entonces la persona que tocaba a la mujer menstruante a la silla quedaba impuro. Entonces aquí se necesitaba del toque para que se transfiriese o para que se transmitiese la impureza ritual. Mientras que la impureza del muerto solo bastaba con estar en el mismo espacio aéreo en el que estaba el muerto para ser suficiente para contaminarse, ¿no? Entonces, debido a que la impureza del muerto era tan potente, la impureza del muerto y todas las impurezas rituales prevenían a las personas de acercarse al santuario, porque precisamente lo que Dios les estaba enseñando era que cuando había una influencia santa y un poder santo en medio del pueblo de Israel, el resto de las personas que estaban tenían que ser conscientes de cómo se acercaban al Dios de Israel. Entonces, las impurezas rituales eran para enseñarle al pueblo de Israel la sencilla verdad de que ellos no podían acercarse como ellos quisiesen a Dios, sino que tenían que ser conscientes de estar limpios ritualmente para así poder acercarse al santuario. Entonces, todas las personas que se contaminaban con impureza ritual de muertos no podían acercarse al santuario. Y entonces ahora la pregunta era, si esta impureza es tan potente, ¿cómo se remueve? Bueno, se remueve con el agua de la purificación, que se debía aplicar en el día 3º y 7º desde la contaminación que se daba con el cadáver. ¿Y cuál es esa agua de la purificación? Bueno, esa agua de la purificación es el agua que resulta de mezclar agua más las cenizas de la novilla rojiza. Entonces, todo el rito de la novilla rojiza y el hecho de que sus cenizas fueran de color rojo era para que al mezclarla con agua funcionara esta agua como sangre, y esa sangre, al aplicársela a la persona impura ritualmente, esa agua funcionase como un agente purificador. Entonces se necesitaba un agente purificador supremo para un tipo de impureza ritual suprema. Miren que en el resto de impurezas lo único que se necesita es agua normal, agua normalita, pero es porque estas impurezas no son tan penetrantes como la impureza ritual del cadáver. Entonces, como la impureza ritual del cadáver es mucho más potente, entonces el agua que se necesita para purificarla se necesita ser mucho más potente también. Y la potencia de esta agua entonces se la da las cenizas de la vaquilla roja, que al mezclarla emulan la sangre, y al emular la sangre entonces es como si esta agua fuese una falsa sangre y por lo tanto tuviese un poder purificador mucho más amplio que el agua común y corriente, ¿no? Entonces vemos cómo estas dos regiones se complementan, ¿cierto? Y bueno, alguien podrá decir, ¿y de qué nos sirve a nosotros saber todo esto si nosotros hoy ya no hablamos de contaminación con el cadáver, ya no tenemos un santuario físico al que debemos proteger para que la presencia de Dios no se vaya? Y hay 2 lecciones que me parecen supremamente interesantes para destacar en este punto. La primera, si nosotros nos damos cuenta, Jesús tuvo encuentros en varias ocasiones con los muertos.
y Jesús era una persona que era consciente de las leyes y reglas que dominaban. Y estas reglas no eran reglas dadas por hombres, estas reglas las había dado Dios. Es decir, Jesús era consciente, por ejemplo, que al ir al lugar donde estaba el cadáver del hijo de la viuda de Naín, o Jesús era consciente que el ir al sitio donde estaba el cadáver de Lázaro, él podía, y de hecho podría incurrir en contaminación por un cadáver. Y entonces esto pondría a Jesús en un lugar de ser ritualmente impuro. Y no es que Jesús entonces no le haya dado importancia, porque no es eso. Resulta y pasa que en los evangelios Jesús es conocido como el Santo de Israel. ¿Y qué quiere decir que Jesús sea el Santo de Israel? Lo que quiere decir es que Jesús, en su ser, en su parte divina humana, Él tiene una santidad que es tan penetrante y tan potente que es capaz de absorber a lo que genera impureza y purificarlo. Es decir, la santidad de Jesús hace a lo impuro puro. Y aquí nosotros tenemos una verdad bien interesante, que si la impureza del cadáver era lo más potente en el sistema de impurezas del pueblo de Israel, la presencia de Jesús hacía a lo más impuro, a eso lo hacía puro. Entonces ahí nosotros vemos, uno, que Jesús respetaba estas reglas, pero también que Él tiene una fuerza de santidad que supera aún lo más impuro que había en la concepción israelita. Y ahora esto tiene una lección supremamente poderosa, porque si bien hoy no hablamos de que hay impureza ritual, nosotros sí hablamos de que existe aún impurezas morales. Y estas impurezas morales son el pecado. Y son estos pecados que de una u otra forma nos distancia de Dios, de la misma forma en que la impureza ritual impedía que un israelita se acercara al santuario. Pero de la misma forma en que la pureza de Jesús absorbe, consume y hace a lo impuro puro, de la misma forma la presencia de Jesús absorbe nuestros pecados, los purifica, los limpia, y entonces hace que nosotros ya no seamos más impuros moralmente. Y esto para mí es una fuente de buenas noticias, porque el mismo poder purificador que operaba en Palestina en el siglo I es el mismo poder purificador al que tú y yo hoy tenemos acceso. Y ya no necesitamos de que Jesús venga presencialmente y de que Él tenga que viajar un montón de kilómetros para que Él nos pueda purificar. Porque ahora Jesús mora en nuestros corazones a través de su Espíritu, y entonces ya ni siquiera hace una limpieza de afuera hacia adentro, sino que hace una limpieza de adentro hacia afuera. Por eso es que Él varias veces dice que lo que contamina al hombre es aquello que sale de él. Y entonces Jesús es capaz, con su poder santificador, con su poder purificador, de limpiar aún lo más corrupto que pueda haber en tu vida y en la mía. Entonces, ¿qué es eso tan sucio que nosotros podamos llegar a tener en nuestra vida? ¿Qué es ese vicio al que de pronto tú y yo nos aferramos? ¿Cuál es ese pecado al que tú y yo nos aferramos y nos agarramos tanto y no queremos soltar? Pues sin importar lo sucio, lo maluco que sea, el poder purificador de Jesús es capaz de limpiarlo y es capaz de hacer de tu vida algo puro. La segunda lección importante que nosotros vemos allí es que Dios provee los remedios, porque en cierta forma la impureza ritual era inevitable. O sea, a nadie podía evitar que se le muriera un ser querido, y al morirse un ser querido, la persona inevitablemente iba a incurrir en impureza ritual. Pero Dios da el remedio para esa impureza, y toda la razón de que Dios da el remedio de esa impureza es para que al finalizar los 7 días, este israelita pudiese otra vez ir a encontrarse con Dios en el santuario. Entonces nosotros vemos cómo Dios está interesado en remover todo aquello que nos pueda alejar de Él, con tal de que Él pueda estar en nuestro medio. Y eso sigue siendo una verdad también hoy. Él está interesado en estar en nuestro medio, Él está interesado en vivir con nosotros, y Él está interesado en darle solución a todo aquello que te impida a ti el poder estar con Él. Así que tenemos un Dios que quiere estar con nosotros y que lo manifestó en el pueblo de Israel mandando a construir un santuario. Ese es el mismo Dios que quiere morar hoy con nosotros, pero lo hace desde nuestro corazón, limpiando lo inmundo que tenemos, limpiando lo sucio que tenemos, sin importar cuán sucio sea, Él lo purifica y Él quita todos los obstáculos solo para estar contigo. Que Dios te bendiga y que puedas hoy experimentar el poder purificador del Señor.